Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar. Bien, el viernes pasado habíamos quedado que revisaran la última parte de este ejercicio que habíamos iniciado el miércoles pasado a resolver. Entonces, no sé si alguien tuvo dudas en alguno de los pasos y si pudieron comprobar los resultados o en si hay algún paso en el que tengan alguna duda para revisarlo antes de continuar. Entonces los escucho, no sé cómo les fue con esto. No hay dudas si les salió, ¿qué me pueden comentar? Sí, profe, sí salió. Ok. ¿Los demás? ¿Nadie tiene dudas? Ok, bueno, entonces vamos con el siguiente paso, ¿no? Bien, hasta ahorita pues estuvimos analizando cómo es el cambio de, en este caso, de posición, que nos daría la velocidad lineal de diferentes puntos de interés sobre el cuerpo, ¿no? Y todo lo calculábamos en función de la velocidad angular que hay en cada una de las articulaciones que estamos considerando. El siguiente paso es ir ahora hacia calcular la aceleración de dichos puntos. Pero antes de ver eso, tenemos primero que definir cómo sería el cambio que habría de velocidad entre segmentos. ¿Okay? Entonces vamos a considerar que tenemos dos cuerpos que para fines de lo que estamos analizando, pues pudiéramos verlo como dos segmentos o, dicho matemáticamente, dos eslabones. Y entre esos dos eslabones yo tengo un movimiento angular que está descrito en este caso por el ángulo phi. ¿Okay? Entonces, yo tengo un ángulo que forman esos dos segmentos y es el que estamos denotando aquí como phi. ¿Okay? Por lo tanto, la variación de ese ángulo, pues lo que nos da es una velocidad angular. En el ejemplo anterior, cada velocidad angular la medíamos a partir de la horizontal. Entonces me voy a regresar acá nada más para ver la diferencia entre esto que les estoy comentando. Anteriormente, todos estos ángulos phi, el del pie, el del segmento que va del tobillo a la rodilla, el de la rodilla a la cadera y de la cadera al centro de masa, la medición la estamos haciendo con respecto al eje horizontal. ¿Okay? Pero normalmente, debido a los sensores que nosotros podamos colocar en una persona o de manera externa, por ejemplo, usando una cámara de video, como les había dicho, pues en realidad el ángulo que estaríamos midiendo es el ángulo que hay entre dos segmentos, es decir, el ángulo que se formaría entre estos dos segmentos, el que se formaría entre estos dos segmentos
y entre estos dos segmentos. ¿Okay? Entonces, no necesariamente lo estamos midiendo con respecto a un eje, sino más bien con respecto al segmento anterior. Entonces, si yo calculo el ángulo entre estos dos y así voy entre cada par de segmentos o eslabones. Bien, entonces, a eso se refiere esta velocidad que estamos calculando entre segmentos corporales. ¿Okay? Entonces, cuando pongamos una velocidad angular que esté por notación entre dos cuerpos o dos segmentos, lo vamos a denotar de esa manera. ¿Okay? Y esa misma velocidad angular va a seguir girando o moviéndose alrededor del eje Z. Recuerden que estamos analizando únicamente movimientos en un plano, y en este caso el plano de movimiento que estamos considerando es el plano que forman los ejes E1 y E2. ¿Okay? Por lo tanto, esa velocidad angular tiene una dirección perpendicular al plano de movimiento, que es lo que habíamos comentado ya desde la clase pasada. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda en esta definición? Ok. Bueno, entonces, si ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente de ir analizando articulación por articulación, pues vamos a encontrar que nosotros podemos ir sumando esas velocidades angulares, ¿okay? Para obtener la velocidad de todo de algún punto en específico o de interés, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí todos estos segmentos que van de la masa 1, 2, 3 hasta la masa 4, que es la que nos lleva hasta el centro de masa, entonces yo puedo ir sumando la velocidad de cada uno de esos segmentos, la velocidad angular entre cada uno de esos segmentos, para obtener la velocidad resultante de estas tres. ¿Ok? Lo único que sí hay que tomar en cuenta es el sentido de giro de la articulación. ¿Ok? Porque recuerden que si yo voy en contra del movimiento de las manecillas del reloj, la velocidad va a ser positiva, y si vamos a favor del movimiento de las manecillas del reloj, la velocidad va a ser negativa, ¿no? Que es como lo que veíamos o nos decía acá en esta nota de la figura, que el ángulo lo vamos a tomar positivo cuando sea eh, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Como está dibujado aquí, ¿ok? Por lo tanto, ese es el sentido que nosotros vamos a tomar como positivo. Y, por ejemplo, de estos tres ángulos que tenemos, el que está en la rodilla tendría un movimiento negativo o una velocidad negativa. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta esos signos a la hora que definimos cada una de estas velocidades entre segmentos. ¿Okay? Entonces, debido a que lo que estamos haciendo es cada una de las contribuciones individuales de estos ángulos, pues se le llama también que este es un principio de superposición de la velocidad angular, ¿no? Que si lo comparamos con el concepto que utilizamos en circuitos eléctricos, pues se define como eso, ¿no? Como lo que aporta cada una de las fuentes, en este caso de movimiento, como en el caso eléctrico serían las fuentes de corriente o de voltaje, cada una aporta una cierta energía al sistema. De la misma manera lo veríamos, pero desde el punto de vista mecánico, ¿no? Y por eso se le llama principio de superposición. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, entonces, del ejercicio anterior, ahora la idea es determinar las velocidades angulares, pero entre cada uno de los segmentos, ¿no?
Es decir, ahora me interesa conocer cómo formar estos movimientos angulares que estoy dibujando y utilizar los signos correspondientes a los ángulos en cuestión, ¿no? Si se fijan, ¿qué valor tendría este ángulo que estoy indicando aquí? El que iría del... Sería positivo, ¿no? Ok. Sería, pero si se fijan, pues tendría el mismo valor que este que está aquí, ¿no? La misma magnitud. Ok. Podríamos ponerlo como phi f. Ok. Entonces, entre este phi f y este phi l, podemos formar el ángulo que nos da la diferencia entre estos dos, ¿no? Considerando que este tiene un sentido y el otro tiene otro sentido, ¿ok? Entonces, voy a tomarlos de acuerdo a las velocidades de cada uno de estos, ¿no? En este caso, aquí tenemos que esta es la velocidad que tiene el pie, que es lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, y esta sería la velocidad que tiene el segmento que va del tobillo a la rodilla, ¿ok? En este instante, en el instante punto 2, que fue lo que calculamos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, si yo calculo la velocidad entre estos dos segmentos, tengo que usar los valores que están acá, que sería el -2 y el 2, ¿ok? Pero hay que considerar ahí el signo, ¿no? Entonces, al final, con lo que yo les decía, si nosotros ponemos este ángulo aquí, ¿ok? Pues entonces, este vendría siendo como si este fuera este mismo valor, pero positivo, ¿ok? Entonces, algebraicamente, yo lo que tengo que hacer es restar las dos velocidades considerando los signos que tenemos aquí, perdón, los sentidos de los ángulos aquí, pero conservando el signo que tiene originalmente, porque en realidad la diferencia va a ser esta de acá y como resultado voy a tener, considerando el signo, una suma, ¿ok? Entonces, ese signo positivo va a resultar de la multiplicación que hagamos de estos dos signos, ¿ok? Porque si no considero eso, pues lo que estaríamos diciendo es que no se está moviendo un segmento con respecto al otro. Se cancelarían y nos daría aquí 0, ¿ok? Entonces, es importante considerar los signos, ¿ok? Entonces, siempre entre segmentos vamos a usar estas velocidades que estamos midiendo con respecto a la horizontal, pero considerando su signo, el signo que tiene originalmente, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos para cada par de segmentos. En el caso anterior tenemos ahora que considerar el siguiente, que sería el -3. ¿Ok? Entonces vamos a ir entre estos dos segmentos obteniendo la siguiente velocidad, ¿no? Entonces sería -3, dejo el signo, menos el signo de la velocidad anterior, tiene signo positivo, entonces le dejamos el signo positivo, y entonces ahora nos queda una velocidad negativa, perdón, obviamente porque nos va a quedar este movimiento que sería el que está realizando la rodilla, ¿no? Entonces, al estar a favor del movimiento de las manecillas del reloj, es la razón del por qué esta nos queda negativa. ¿Ok? Y finalmente tomamos los últimos dos, que sería este de aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces tomamos 2.5 menos -3. Entonces nos queda 2.5 menos -3, nos daría 5.5.
Aquí tenemos signo positivo y eso coincide con que estaríamos midiendo este ángulo que aparece aquí y que iría en contra del movimiento de las manecillas del reloj y por lo tanto nos queda positiva. Entonces tenemos dos velocidades que son positivas, que son del pie al segmento que va del tobillo a la rodilla y entre el segmento que va de la rodilla a la cadera y de la cadera al centro de masa. Esas son las dos velocidades que nos dan positivas debido a que van en contra del movimiento de las manecillas del reloj, y la que resulta negativa es la de la rodilla, considerando ese movimiento que va en este caso a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, esas serían las tres velocidades que tenemos o que estamos midiendo entre esos segmentos corporales. ¿Ok? Entonces, indistintamente yo puedo utilizar esta relación que estamos usando aquí, dependiendo de la información que ustedes tengan o que quieran conocer, ya sea que necesiten este valor, el que está medido con respecto a la horizontal, para aplicar, por ejemplo, las fórmulas que teníamos anteriormente. Entonces, esta sería la forma en la que yo puedo utilizar esta relación de movimiento entre segmentos para poder relacionarlo con la fórmula para el cálculo de la velocidad lineal. ¿Ok? Entonces, esta relación es muy importante por lo que les decía, porque normalmente los sensores que utilizamos para medir ese movimiento angular, por lo general, nos van a dar información entre segmentos, ¿no? Ya sea que pongamos marcas en el cuerpo de una persona, pues yo voy a tener que poner marcas en todos estos puntos, ¿no? Y entonces, el ángulo que es más fácil medir es el ángulo que hay entre segmentos. Este es el ángulo que siempre va a ser más fácil medir por medio de relaciones geométricas, ¿no? Ya sea utilizando una cámara de video o de forma alternativa colocar algún otro elemento de medición, como pueden ser los goniómetros o potenciómetros, por ejemplo. Se podría colocar un potenciómetro en cada uno de esos puntos y unirlo a lo mejor con algún material, algún segmento hecho de madera o algún otro material, y por medio del potenciómetro yo podría conocer ese movimiento angular por medio de un divisor de voltaje, ¿no? Por ejemplo, esa sería una solución alternativa. Bien, no sé si haya alguna duda sobre este concepto. Creo que de momento no. Ok. Bien, entonces, pues vamos ahora sí con la aceleración. Ok. En el caso de la aceleración, vamos a usar, o a partir de la expresión anterior que habíamos utilizado para la velocidad, ¿ok? Este es el cálculo de la velocidad lineal. Y a partir de esta velocidad lineal que calculábamos en función siempre de lo que nos interesa, que es la velocidad angular, que es la que podemos medir de una manera más natural, digamos, en el movimiento de las articulaciones humanas, y del vector que me une los puntos de interés, ¿no? Que en este caso son las articulaciones. Recuerden que estos puntos P y Q, pues normalmente nos van a representar articulaciones, ¿no? Dónde están ubicadas esas articulaciones, y entonces el vector R me permite encontrar la relación entre ellas, ¿no? Cuál es la posición relativa entre esas dos articulaciones. ¿Okay? Bueno, entonces para obtener la velocidad, la aceleración, pues ya sabemos que hay que derivar con respecto al tiempo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta ecuación con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, primero debo hacer la derivada de la velocidad en P,
¿Okay? Por lo tanto, nos daría como resultado la aceleración en P, ¿no? Entonces, la primera anotación que vamos a hacer aquí, para que vayan viendo esas relaciones, es que esta A negrita de P, pues lo que me representa es la derivada de la velocidad en el punto P con respecto al tiempo. ¿Okay? Eso es lo que representa este primer término que aparece aquí. ¿Okay? Y el segundo tiene que ver con el producto cruz. ¿Okay? Este producto cruz se va a representar como la aceleración que yo tengo relativa entre esos dos puntos. ¿Okay? Pero, pues, esta aceleración es un producto, por lo tanto, tengo que derivar el primer término, multiplicarlo por el segundo, y luego el segundo, multiplicarlo por la derivada, perdón, el primero, multiplicarlo por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, estamos aplicando ahí la regla de derivación. Por lo tanto, esta de aquí es todo, nos representa todo este producto que tenemos aquí. Entonces, alfa, esta alfa negrita, lo que nos representa es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular. ¿Okay? O también lo podríamos escribir como W punto. ¿Okay? Cualquiera de esas dos notaciones podemos utilizar, ¿no? Ya sea derivada con respecto al tiempo o agregar el punto nada más. ¿Okay? Y por lo tanto, esto también podría representarse como la segunda derivada del ángulo, el ángulo con el que medimos el movimiento de cada articulación. ¿Okay? Y considerando siempre que la dirección pues, va a ser la misma que habíamos visto anteriormente, que era el eje E3, que es el eje que es perpendicular al plano de movimiento. ¿Okay? Ahora, si se fijan aquí, pues nosotros tenemos que aparece este último término, me representa un triple, o perdón, un doble producto cruz. ¿Ok? El cual yo puedo simplificar. ¿Ok? Porque si hacemos el triple producto, pues nos llevaría más tiempo hacer el cálculo, ¿no? Entonces, este triple producto se puede simplificar utilizando esta expresión de aquí, ¿ok? Que sería simplemente el omega cuadrada con signo negativo y la dirección que va a tener este de acá nos la va a dar el vector R, ¿ok? Por lo tanto, para facilitar los cálculos en esta expresión, en lugar de utilizar el doble producto cruz que aparece aquí, lo podemos sustituir simplemente por esa expresión, donde tenemos como magnitud menos omega al cuadrado y como dirección el vector R que va de P a Q. ¿Okay? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, podríamos dejar como expresión final o como fórmula final que les recomiendo utilizar, pues sería la aceleración en el punto Q. La vamos a calcular con la aceleración en el punto P más
el producto cruz de alfa por R de Q P. Y, bueno, aquí lo voy a sustituir directamente el signo. Sería menos omega al cuadrado. Y aquí iría el vector R de Q a P. Okay. Y ya el alfa lo podemos sustituir ya sea por la derivada de omega respecto al tiempo o la segunda derivada de phi respecto al tiempo al cuadrado. Okay. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de la aceleración en cada uno de los puntos de interés, considerando la aceleración del punto anterior y el producto cruz de la aceleración angular por el vector R. Entonces, como en el ejemplo que les dejé para el viernes analizar, pues únicamente habría que calcular este producto cruz y lo demás es ir sustituyendo los valores de las aceleraciones. ¿Ok? Bueno, entonces, de la misma manera que se hizo, vamos a analizar de nuevo el salto vertical. ¿Ok? Pero ahora, al poder nosotros calcular la aceleración, pues ya podemos aplicar la segunda ley de Newton y entonces sí, encontrar fuerzas, ¿no? Yo puedo calcular la fuerza con la que va a despegar el cuerpo justo antes del impulso que hace para hacer el salto, y eso nos va a permitir entonces obtener las fuerzas de reacción F1 y F2. ¿Ok? Entonces, esas nada más las vamos a obtener considerando la masa de la persona, ¿no? Que era unos datos que habíamos ya puesto en el caso anterior. Aquí tenían la masa de la persona, que era 68 kilogramos. ¿Okay? Y vamos a usar entonces ese valor de masa una vez que calculemos primero la aceleración angular. ¿Okay? Entonces recuerden que esto se obtuvo por medio de dinámica inversa, haciendo mediciones. Parametrizamos el movimiento angular con respecto al tiempo y después de ese proceso, utilizando cámaras de video, se obtuvo este polinomio, ¿no? Recuerden que esa es una forma de hacerlo, pero también se puede hacer todas las mediciones que tengan y utilizar algún polinomio de ajuste usando, por ejemplo, splines para que les dé una ecuación que esté parametrizada en tiempo y donde ustedes vayan obteniendo los valores de cada uno de esos movimientos angulares de interés. ¿Okay? Entonces partimos de lo mismo, tenemos las mismas posturas que en el caso del cálculo de la velocidad, que eran, esta es la postura inicial y esta es la postura después de 0.2 segundos, que es justo el momento antes de que comience el salto, ¿no? O que se despegue el pie del suelo. ¿Okay? Ese sería el análisis que vamos a considerar. ¿Okay? Entonces vamos a usar de nuevo los productos cruz. Voy a ayudarles yo a hacer el análisis para el tobillo y ya después quiero que ustedes sigan con la rodilla, con la cadera, con el centro de masa y finalmente con el cálculo de las fuerzas, ¿no? Para verificar estos resultados que aparecen en el libro. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el primero, que les dije, el del tobillo. Y ya ustedes siguen con el otro procedimiento. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a recordar los valores que teníamos o que obtuvimos en el caso anterior, ¿no? Bien, estas eran las expresiones que habíamos obtenido
para las velocidades angulares. ¿Okay? Entonces, primero vamos a obtener las aceleraciones angulares de cada uno de esos segmentos. Por ejemplo, del pie. ¿Cuál sería la aceleración para el pie? ¿Qué valor les queda si derivan esto con respecto al tiempo? Acuérdense que lo que estamos es... Sí, ok. Entonces, estamos derivando cada una con respecto al tiempo, por lo tanto, esta nos daría que es igual a 0 en la dirección de E3. ¿Okay? Entonces, esta es la velocidad angular para el pie. Luego, en el siguiente segmento, que es el que está denotado como L, ahora tenemos que derivar esto de aquí y por lo tanto nos quedaría nada más 40 en la dirección de E3. ¿Okay? Considerando que únicamente esto nos daría 1, su derivada, y esta parte sería 0, ¿no? Después tenemos la aceleración angular en el siguiente segmento, que es el segmento T. Y aquí sucede lo mismo, nada más tenemos esta parte que depende del tiempo, esta de acá es constante, por lo tanto la derivada de esta nos daría menos 30 en la misma dirección, en la de E3. Y por último, tenemos la aceleración angular del siguiente segmento, que es el segmento C. ¿Okay? Y en esta de nuevo tenemos una constante, que es este valor de 2.5, por lo tanto nos daría 0. ¿Okay? Entonces tenemos dos segmentos que tienen aceleración 0, que son el pie y el del centro de masa, el que va hacia el centro de masa, de la cadera al centro de masa. Y dos que sí tienen aceleraciones constantes, angulares constantes, una de 40 y una de menos 30. ¿Okay? Entonces, esas serían las aceleraciones angulares que tendríamos en cada uno de los segmentos. ¿Okay? Entonces, esta de aquí, esta aceleración angular, a ver, le voy a poner aquí la notación que usamos en el otro. Entonces, esta vendría siendo la del pie. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos daría este producto cruz de aquí? 0. Okay. Este de aquí sería 0, debido a que obtuvimos que esta aceleración angular valía 0. ¿Okay? Ahora, este primer término es el de la aceleración lineal del punto de origen. ¿Okay? Que sería la aceleración de este punto. ¿Okay? Entonces, como este punto no se va a mover entre los cambios de postura, ¿okay? Tenemos este de aquí y este de acá. Desde el análisis que hicimos de la velocidad, quedamos que ese punto no se va a mover, ¿okay? No se desplaza ni hacia arriba ni hacia un lado.
este únicamente se va a mover una vez que despegue, ¿no? Pero como estamos considerando justo antes de que despegue el pie, entonces este punto no se mueve y por lo tanto, si la velocidad es cero, también la aceleración es cero, ¿ok? Entonces es por eso que también este término de aquí sería cero, ¿ok? Porque no se va a despegar la punta del pie y por lo tanto no se desplaza ni en dirección de E1 ni en dirección de E2, ¿ok? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es resolver este doble producto cruz. Aquí en el libro lo ponen todo desarrollado, pero recuerden que nosotros podemos utilizar la fórmula simplificada que era omega al cuadrado, que en este caso sería omega f elevado al cuadrado, y únicamente vamos a considerar el vector de dirección, que en este caso es este de aquí, ¿no? Entonces, si yo lo hago utilizando esta simplificación, pues entonces nada más consideraríamos el valor que tiene omega f, ¿okay? Que en el caso anterior nos había resultado que omega f era este de acá, ¿no? Este de aquí es omega f, ¿okay? Que tendría un valor de 2, ¿okay? Considerando que este omega f, a ver, se los voy a poner aquí. Recuerden que cuando yo lo escriba en negrita es vector. Entonces, cuando yo lo ponga sin negrita, se refiere nada más a la magnitud del vector, que sería en este caso el 2. ¿Ok? Por lo tanto, este valor de aquí sería 2 al cuadrado. ¿Ok? Y el vector RAO es este que está aquí, que es el de la longitud del pie y la respectiva proyecciones con el ángulo de 23 grados, ¿no? Entonces, este de aquí sería simplemente 0.27. O bueno, con signo negativo, menos 0.27 coseno de 23 grados en la dirección de E1 y más 0.27 seno de 23 en la dirección de E2. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería igual a menos 4. ¿Ok? ¿Cuánto les quedaría menos 0.27 por el coseno de 23? Según yo, les debería de quedar menos 0.25, ¿sí es así?
sería esto de aquí, coseno de 23 por menos 0.27. ¿Sí les queda eso o no? Sí. Ok. Entonces, eso sería en E1. Y en el caso de este producto de 0.27 por el seno de 23, les debería de quedar 0.1 en la dirección de E2. Y ahora sí, si multiplican por menos 4, les debe dar aquí 1 y aquí menos 0.4. Entonces, nada más verifiquen que sí les dé eso de ahí. Entonces, voy a anotar aquí las aceleraciones que nos dieron para que las utilicen para comprobar todo el resto de los valores, ¿no? Y también los valores de las velocidades.
Ah, no, pero era perdón. Aquí más bien serían los valores ya en 0.2 segundos. Bien, entonces ya tienen aquí los valores de las velocidades angulares y las aceleraciones angulares cuando t es igual a 0.2 segundos, ¿no? Que es lo que nos interesa obtener. Entonces, por favor, verifiquen el resto de las aceleraciones, que es la aceleración en la rodilla, la aceleración de la cadera, la aceleración del centro de masa, y con los resultados que les den aquí en las componentes, que es nada más la componente N1 y la componente N2, se multiplica por la masa, que son los 68 kilogramos, y les deben dar estas dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, nada más para concluir la clase de hoy, quiero que hagan todo el desarrollo de aquí y pueden utilizar, en lugar del doble producto cruz, esta fórmula simplificada. Y entonces verifiquen nada más que les den todo esto y cualquier duda me dicen, ¿no? Entonces nada más es ir siguiendo. Recuerden que esta es la velocidad del punto, perdón, la aceleración del punto anterior, que es la que van colocando aquí al inicio, igual que en el caso de las velocidades, ¿no? Este siempre sería su punto de partida, que es la aceleración del punto anterior, ¿no? Que en nuestro caso aquí es el tobillo, y luego ya lo que resulte acá es la aceleración anterior, en este caso la rodilla para calcular la cadera, y por último la de la cadera sería la aceleración del punto anterior para calcular en el centro de masa. ¿Okay? Entonces realicen los puntos, perdón, los productos cruz que se requieren y cualquier duda me dicen. Y también si les dieron los valores, ¿no? Si verifican que son esos los valores adecuados. Entonces cualquiera de las dos cosas, ya sean dudas o que me digan que sí les dieron los valores. Y eso sería todo para terminar la clase de hoy, ¿no? Nada más que verifiquen las aceleraciones y las fuerzas F1 y F2. Entonces cualquier duda me van diciendo.
Bien, entonces antes de finalizar, ¿qué dudas hay o si pudieron verificar? Profe, yo tengo una duda. Es que Sí, cuando saqué la aceleración de la cadera, bueno, la aceleración, perdón, H, sí, me queda, o sea, no me queda ese punto 1 en la componente N1. Y ya ok. chequé, o sea, a ver si era el signo, porque me queda del producto cruz, Ujú, me queda la componente en E1 positiva. Y entonces, como me queda positiva, ya no me da ese punto 1. Si me quedara negativa, sí me daría un valor, o sea, cercano a punto 1. Pero ok, entonces no sé, o sea, no sé si ahí estoy haciendo algo mal, porque ya digo que ya lo chequé y no encuentro el error. ok. Bueno, entonces vamos a verificar esa parte. Puede ser que sea un error en el libro. Entonces, ok, entonces vamos a hacer ese paso a paso para ver si hay algún error. Entonces tenemos el producto cruz, que sería 0, 30. Ok, bueno, entonces,
¿Así les queda ese producto cruz o hay alguna duda ahí? A mí sí me quedó así. Ok. ¿Cuánto te queda ya este producto de aquí? Ese me da 10.230 y el otro me da 10.970. ¿Así? Sí. 10.23 y 10.97. Ajá. Ok. Bien. El otro les decía que en lugar de hacer el doble, pues podemos hacerlo directamente con el 3 al cuadrado, que sería menos 9. Y este sería multiplicarlo por este es menos 43. 5. Profe, ya vi en lo que me equivoqué. Ya sí me da lo que ¿Ya? viene. Ya vi Ok. en que me equivoqué. Ok. Entonces sí te queda esto de aquí. Sí, es que lo que pasó Ok. es que me había equivocado en un signo, pero en la aceleración beca, y entonces por eso no me salía. Pero ya Ok. con eso sí me Ok. da el resultado que viene. Ok. Bien, entonces pues este nada más sería terminar aquí este de acá y menos 13.4 les debe dar, es este más este, menos 13.4 les debe dar 0.1 y luego este 0.97 menos lo que les dé aquí más 12.3 les debe dar 20.2. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, otra cosa. Ahí nada más, o sea, sí puede variar un Sí. poco, o sea, los decimales, por ejemplo, no sé, que a mí me dio en ese el componente 1 de punto 2 en lugar de punto 1, pero pues es por los decimales, ¿no? Que tomemos. Sí, sí puede ser, pero igual tratar de usar el mayor número de decimales, aunque en el libro, según yo, no usan muchos decimales. Creo que más bien el problema aquí es que están usando solamente un decimal en todos los cálculos. Entonces, supongo que lo que hacen es ir redondeando cada uno de los valores a un decimal nada más. Entonces, puede ser que sí ahí haya algún problema con eso nada más. Que por Ok, lo que veo, creo que gracias. sí, sí. Por lo que veo, creo que todos sí lo están redondeando a un decimal y luego ya hacen las sumas y restas. Entonces puede ser por ese lado. Bien, los demás, ¿qué alguna otra duda que tengan antes de terminar la sesión de hoy? La idea era nada más ver esta parte de aceleración angular y ya
a partir de la siguiente semana iniciaríamos con los momentos, ¿no? Que seguiría la otra parte. ¿Nadie más tiene alguna duda? Bien, lo otro que les quería preguntar es, la próxima semana está reservado para hacer las actividades presenciales. Entonces, en el caso de biomecánica no tendríamos ninguna actividad presencial programada, pero no sé si en el resto de las materias que están llevando van a tener alguna actividad presencial. Y de ser así, lo que les voy a pedir es que me digan si van a tener actividades presenciales. Entonces, la siguiente semana trabajaríamos únicamente actividades asíncronas. Creo que hay algo sobre adquisición de imágenes termográficas y no sé si tengan planeado algo en instrumentación. Entonces, ustedes díganme si van a tener o ya les han avisado sobre alguna actividad presencial. Pues en la clase de sistemas de imagenología, justo el profesor nos comentó de esa clase presencial que tendríamos de termografía, que creo que es esa que usted menciona. Ok, ¿en alguna otra no les han comentado de instrumentación o algo? Creo que de instrumentación también va a haber la posibilidad de asistir a laboratorios, me parece. Ok. Bueno, entonces, considerando eso que me comentan, mejor les voy a planear para que puedan o tengan la libertad de asistir en los horarios que se programen a esas actividades y no vaya a influir el que tengamos clase presencial, entonces, perdón, en clase síncrona. Entonces, la próxima semana trabajaríamos únicamente con actividades asíncronas, ¿ok? Entonces, desde mañana les voy a programar cuáles serían tanto la actividad de este viernes como las actividades de la próxima semana. Y también dentro de esa misma información les voy a enviar lo que sería ya el proyecto final. Entonces, para que vayan analizándolo y cualquier duda que tengan a lo largo de la semana me lo hagan llegar, ¿no? Entonces, serían actividades asíncronas hasta este tema que hemos visto y ya retomaríamos, entonces, hasta mediados de noviembre retomaríamos la parte que nos falta. En este caso serían los momentos, el momento angular, que es el siguiente tema que nos falta. Y platicando con la doctora Isela, que está dando el otro curso de biomecánica, la cuarta unidad del curso tiene que ver con aplicaciones nada más. Entonces, en ese caso les vamos a tomar esa cuarta unidad por medio de exposiciones que van a ser como equipos. Entonces, más adelante vamos a ver cómo repartir los temas a cada uno de los equipos. Y la exposición que hagan referente a esa cuarta unidad sería equivalente al examen ordinario, ¿no? Entonces, nos quedaría como evaluaciones, evaluar esta tercera unidad por medio de examen, que serían problemas sobre este tipo de modelados que estamos viendo. Y la evaluación del examen ordinario, como les decía, sería a través de la exposición de temas de aplicación que corresponderían a la cuarta unidad del curso. ¿Ok? Entonces, yo creo que más o menos en la tercera semana de noviembre,
estaríamos terminando este material de la tercera unidad y para programar el examen, el último examen parcial que nos falta para la última semana de noviembre. Y entonces ya en inicios de diciembre, que sería el ordinario, sería cuando harían la presentación de ese tema y después la entrega del proyecto final, ¿no? Entonces la idea de que les haga saber de qué es el proyecto final esta misma semana sería también para que tengan aproximadamente un mes para trabajar en su proyecto final, ¿ok? Entonces nada más les pido que estén atentos a lo que les voy a publicar ahí mismo en el canal de sesiones asíncronas para que estén trabajando y cualquier duda pues me la hagan llegar por los medios que ya hemos estado trabajando, ya sea por chat o por correo electrónico institucional. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda antes de finalizar. Ok, bueno, entonces que estén bien y nos vemos hasta la tercera semana de noviembre. Entonces la próxima semana sería nada más asíncrono todo. Que estén bien, cuídense. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.